Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es ser casa del Señor a esta hora. Sabemos de que usted está conectado con nosotros porque juntos tenemos una necesidad de búsqueda al Señor. Hoy vamos a alabar, vamos a adorar al Señor y vamos a escuchar de su palabra, reconociendo de que Él es nuestro Señor, Él es el Rey, aquel que está sentado en el trono, el Cordero que venció, el Cordero que es digno de toda alabanza. Y hoy, Señor, nos unimos tus hijos para adorarte. Y usted que quizá va en camino a casa, está en su casa, no importa dónde esté, este tiempo es para que juntos adoremos al Señor, exaltemos al Padre, exaltemos a aquel que murió en la cruz, pero que está sentado a la diestra del Padre y está abogando por nosotros. Así que hoy, con fe, con una actitud de adoración, nos postramos ante el Señor, reconociendo que el único digno es Él, el digno de toda exaltación, aquel cuyos ancianos se quitan las coronas y la ponen a los pies de Jesús. Hoy también hacemos esa misma actitud. Hoy es una actitud de adorarte, Señor, de exaltarte allá donde estamos. Hoy nos unimos para exaltar el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, dele gracias ahí en su lugar, ahí donde tú estás. Quizá reuniste a la familia para unirnos juntos y adoremos al Señor. Quizá estás solo y pasando alguna dificultad. Hoy el Señor toma nuestros corazones y ve esa actitud de agradecimiento. Ahí donde estamos, agradezcamos. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho hasta hoy por nosotros. Gracias por tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, Señor, que son nuevas a cada mañana. Pero grande es tu fidelidad. Gracias por permitirnos ser tus hijos, permitirnos ser ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para que nosotros podamos, Señor, alumbrar con tu luz en medio de las tinieblas. Te exaltamos, oh Señor. Digno, digno, digno eres tú. Hoy te adoramos. Te exaltamos. Te exaltamos, oh.
bueno que tú eres con nosotros, Señor. Ahí hoy tu pueblo, tus hijos, te adoramos al digno de toda gloria y digno de toda adoración. Ahí donde tú estás, puedes darle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor, el creador de todas las cosas, el arquitecto de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia. Solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo.
ángeles han de cantar, todos juntos alabar. Todos unidos a una voz, en un mismo corazón, levantamos hoy una canción. Se oye fuerte resonar un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar, todos juntos alabar, todos juntos alabar al que vive, al que es y quien vendrá, al Santo de Israel, que con todo regresará, al Cordero, coronado en majestad, a nuestro libertador y a nuestro Salvador, a Jesús.
gloria es para ti, Señor. Toda la oración es para ti, Señor. Y hoy le cantamos al Santo, 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 al Dios Todopoderoso, al que era, al que es y el que pronto ha de venir. Eres todo para mí, por siempre te adoro.
La creación hoy canto alabanzas a ti, Rey. Eres todo para mí, por siempre te adoro. Oh, te adoramos, Rey. Oh, Jesús. Aquí estamos, Señor, rendidos a tus pies, rendidos ante ti, que eres el que ama, aquel que su mayor pasión es amar. Eres tú, Señor, el que dio su vida en la cruz del Calvario por nuestras vidas, aquel que no estimó su vida, la puso como sacrificio. Y tú eres el Cordero inmolado, el único digno, que fue a la cruz por nosotros y que murió nuestra muerte para traer tu vida sobre nosotros. Hoy te adoramos, Jesús, y exaltamos tu nombre, pero tú traes una oportunidad más de vida a aquel necesitado. Y tú que estás con nosotros desde el principio, te acabas de unir. Hoy te invitamos, si no has reconocido a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, a que te acerques, a que vengas y hazte discípulo de Jesús, el que trae amor, eterno amor. Hoy quiero abrazarte con esos brazos de amor, como aquel padre que estaba esperando a su hijo que se fue de casa, que se gastó todo fuera de casa, pero un día reconoció y dijo: no soy digno de llamarme su hijo. Llegaré a mi casa, le diré que me acepte como uno de sus siervos. Vino el padre, le puso ropa nueva, anillo en su mano y le puso calzado nuevo, porque hoy Dios te puede dar una visión. Padre, hoy toca esos corazones, que se vuelvan a ti, que regresen a ti, que se mantengan en ti, Señor. Si tú te has alejado del Señor, este es el momento para que tú reconozcas que Jesucristo es tu Señor. Y queremos orar por ti, que has hecho esa decisión de regresar a Jesús, de volver a la vid verdadera, o bien de reconocer que Jesucristo es tu Señor. Vamos a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos a aquel que ha tomado la decisión de volver a ti, de regresar a ti y de reconocerte a ti como su Señor, como su Salvador. Bendícelo, Padre, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos de que tú, en medio de tu santidad, traes la salvación, Señor. Gracias por estas vidas que hoy, Señor, se unen a la multitud de santos que dicen: santo, santo es tu nombre. Bendice, Padre, a cada uno, bendice a sus familias, pero sobre todo transforma sus corazones, transforma, Señor, es la vida que han estado viviendo, y hoy que se conecten a ti, Señor. Tú que eres santo, tú que eres maravilloso, Señor. Hoy, ahí donde tú estás, puedes darle un aplauso al Rey y decirle: Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú. Digno eres tú. Eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo,
bueno ser casa del Señor y qué bueno que estás y continúas con nosotros. En unos momentos va a venir el mensaje de la palabra del Señor. Por favor, mantente conectado con nosotros. Cuídate y que estés bien. Estas son nuestras actividades semanales. Participa con nosotros. Iniciamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado a las 9 de la mañana es momento de Niños para Cristo. A las 10 de la mañana participa con nosotros del servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. A todos los jóvenes se les hace la invitación para que puedan participar del servicio online Jubilim, todos los sábados a las 7:30 de la noche. Y participa de los servicios del domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, puedes sintonizar todos nuestros servicios en nuestro canal de YouTube, Elim Central Radio 760. Así también en Facebook, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor. Amados hermanos, por el bienestar de todos, hacemos las siguientes recomendaciones. Utilizar la mascarilla correctamente en todo momento. Mantener el distanciamiento adecuado dentro y fuera del auditorio. Permanecer en su lugar durante toda la reunión. Agradeceremos que al finalizar el servicio evitemos formar grupos de conversación y no quedarse dentro ni fuera del auditorium para poder realizar los protocolos de limpieza. Favor no reservar los lugares para otras personas con objetos personales y utilizar únicamente un solo lugar. Respetar los lugares asignados para el adulto mayor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes este tiempo en el cual el Señor me ha enseñado y estoy seguro el Señor también de lo que ha hablado a mi vida va a hablar a su corazón también. Así que qué bendición que hoy ahí ustedes de su casa, desde el vehículo o del lugar donde se encuentra, quizá en su trabajo aún, estemos acá con la disposición de poder ser enseñados por el Señor, de poder escuchar su palabra, de poder crecer juntos. Así que quiero invitarle a que ahí donde usted se encuentra, si es posible, llame a su familia si está en casa y que juntos hoy nos preparemos, dispongamos nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Quiero pedirle que oremos juntos. Amén. Señor, hoy damos gracias por tu fidelidad, damos gracias por tu amor, damos gracias, Señor, porque en medio de todo lo que hoy hacemos, tú no nos has dejado, tú no nos has desamparado y sigues pendiente de nuestras vidas. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que nos enseñes. Si usted está pasando por necesidad, hoy quiero que ahí en su casa le diga: Señor, enséñame hoy, háblame hoy. Habla hoy a mi familia, en el nombre de Jesús. Yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Y dígale que mi corazón sea tierra fértil donde tú puedas sembrar la semilla de tu palabra. Y dígale: te pido que lo que hoy siembres en mi corazón pueda dar fruto al 100 por 1.
En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Hay necesidad, Señor, en nuestras vidas. Hay necesidad en nuestras casas. Hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, háblanos. Háblanos hoy. Muévete en medio de lo que estamos viviendo y háblanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos por aquel que está en un hospital escuchándonos hoy, por aquel que está en una cárcel, Señor, escuchándonos hoy, por aquel que está, Señor, enfermo, que está pasando procesos difíciles de familia. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle, mi hermano, a que hoy podamos juntos abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22. Libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a leer un buen trozo de la palabra este día y yo quiero pedirle que hoy pues tengamos nuestro corazón atento a lo que el Señor quiere hablarnos. Quiero decirle que el Señor ha hablado a mi vida por medio de esto y estoy seguro que va a hablar también a su vida. Así que leamos juntos desde el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: he aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gracias al Señor por lo que hemos leído hoy. Qué maravilloso es poder escuchar lo que
la forma en la que Abraham obedeció a Dios y cómo por causa de esa obediencia hoy nosotros podemos ver la misericordia y el amor de Dios manifestado para nuestras vidas. Hermanos, lo que hoy hemos leído es figura de Cristo, es figura de cómo Dios se mostró por medio de la vida de Abraham y nos habla y nos da proféticamente su voz diciendo que en el futuro, por causa de la fe de Abraham, por causa de él creer y de tener esa confianza en el Señor, en el futuro, él iba a proveernos de holocausto, iba a proveernos a Jesucristo como el Salvador del mundo, para que en él podamos ser salvos todos aquellos que confesemos su nombre. Tener la dirección correcta y estar en el lugar correcto cuando se nos ha enviado o cuando se nos ha dicho a dónde tenemos que ir es maravilloso. Es muy bonito poder saber uno cuál es el camino que tiene que caminar y dónde es el lugar al que uno tiene que llegar. Cuándo es que uno tiene que estar en el lugar indicado. Pero en el Señor eso no es tan fácil. Para esto se necesita estar atento a la voz de Dios, como estuvo atento Abraham. Como estuvo atento Abraham, pendiente de lo que Dios quería de él. Y mire que muchas veces la voz de Dios sobre nuestra vida va a parecer algo que incluso pueda ser hasta descabellado. Porque ¿a quién se le ocurriría que Dios, siendo bueno, le pediría a Abraham a su único hijo a la edad que Abraham tenía? Pero la confianza que este hombre tenía en la dirección de Dios es algo que hoy nos enseña a nosotros, que debemos estar atentos con nuestros sentidos y nuestros oídos a escuchar la voz de Dios, porque el camino por el que Él nos quiere llevar, el lugar por el que Él quiere que caminemos, aun cuando pareciera que no es seguro, en el Señor es seguro, y es seguro que en medio de ese camino en el que Él nos quiera llevar, nos va a mostrar su misericordia y su amor. La palabra de Dios nos muestra en muchas ocasiones que Dios mostró a sus siervos lugares específicos a donde Él quería que fueran. Él les pidió que fueran a un lugar y allí se mostró a ellos y les permitió vivir situaciones que no solamente marcaron sus propias vidas, sino que marcaron la vida de aquellos que vivieron con ellos estas situaciones. No solamente marcaron sus vidas, sino las de pueblos enteros. No solamente marcaron sus vidas, sino que marcaron las nuestras también, porque hasta hoy en día podemos leerlas y podemos ver el amor, la misericordia y el poder y la sobrenaturalidad de Dios obrando en sus vidas, y creemos hoy que ese mismo poder es el que obra hoy en nuestras vidas para traer esperanza, para traer fortaleza, para poder traer también sobre nuestras vidas la certeza de que sin importar lo que estemos pasando, Dios se va a mover en medio de nosotros. Y en este pasaje que acabamos de leer hoy, vemos, como les dije antes, la figura de Cristo, de cómo el Padre dio a su Hijo en sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados. Él proveyó el Cordero. En cada una de las situaciones que se nos muestran en la palabra de Dios, Dios también tiene para nosotros una lección que no solamente nos habla de forma profética y de forma sobrenatural, sino que también tiene para nosotros el querer hablarnos para que podamos aplicar estas situaciones de una forma práctica en nuestras vidas. Y para eso, o por eso es importante que nosotros estemos atentos para ver a Dios obrando en cada una de las situaciones de nuestra vida. Yo no sé qué hoy le está tocando vivir a usted con su familia, pero yo le quiero recordar que de la misma forma en la que Dios obró en la vida de Abraham y de Isaac, así va a obrar también en mi vida y va a obrar también en su vida. Y una de las cosas que Dios estuvo enseñando en mi vida por medio de este pasaje, una de las primeras cosas que pude ver en este pasaje es que es la respuesta de Abraham.
Y eso es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos para poder vivir y para poder practicar también en el día a día de nuestra vida. Dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 22 que aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y a mí me maravilla la forma en la que Abraham responde, porque no dice acá que Abraham se tardó en responder, sino que de inmediato la respuesta de Abraham es: heme aquí. La respuesta de Abraham es una de las primeras cosas que yo puedo aprender para mi día a día en este pasaje. Heme aquí de inmediato, heme aquí para lo que tú pidas, heme aquí para lo que tú me mandes a hacer, Señor. Heme aquí, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí están los míos. Yo quiero hacer lo que tú pidas. Él aprendió a reconocer la voz de Dios. Abraham sabía cómo era que Dios hablaba. Es decir, él estaba tan atento a escuchar la voz de Dios. Yo quiero pensar y yo quiero pedirle a usted también que piense, él estaba esperando que Dios le hablara. Y no sé cuántos de nosotros hoy en día, en medio de lo que estamos viviendo, estamos esperando que Dios nos hable. Yo le tengo que confesar, en mi vida, con vergüenza le digo, no siempre es así. Sí, y la mayoría del tiempo no es así. No estoy con ese pendiente de que Dios quiere hablarme, pero esto hoy me recuerda que yo debo estar al pendiente de lo que Dios quiere para mi vida. Porque Dios está hablando en nuestras vidas de muchas formas, de muchas maneras. Está utilizando personas, está utilizando situaciones a nuestro alrededor y Él quiere que aprendamos a escuchar su voz. Él nos habla por medio de nuestros hijos. Yo le cuento a veces cuando yo he estado en medio de situaciones difíciles, y eso es muy seguido. He estado pasando por tristeza, he estado pasando por preocupación y Dios me habla por medio de mis hijos. Vienen mis hijos y me dicen: papi, no estés triste. Dios tiene control. Y ellos me recuerdan quién es el que tiene el control. Ellos me recuerdan quién es el que ha sostenido mi vida. Y cuando he pasado por necesidad económica, yo les he contado a mis hijos cómo Dios, en medio de situaciones tan difíciles en mi vida, Él tuvo cuidado de mí, me proveyó. Y cuando ellos escuchan que en mi vida hay preocupación por situaciones donde quizás estamos pasando por proceso difícil o por situación de escasez, ellos me recuerdan y me dicen: papá, pero recordate que Dios en el pasado a ti te proveyó, porque Dios está hablando a nuestra vida. Pero hermanos, en ocasiones nuestros sentidos están tan desconectados por causa del mucho que hacer, por causa de la mucha ocupación y a veces por causa solamente de la preocupación, porque ni siquiera estamos ocupados y no solamente estamos entretenidos, y por causa de eso no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y la primera cosa que yo pude aprender en este pasaje es que Abraham estaba atento a escuchar la voz de Dios, y Él quiere que yo esté igual de atento. Él quiere que usted ahí en su casa, que sus hijos ahí en casa, que usted ahí en el trabajo, que usted ahí en el tránsito, usted también esté dispuesto a escuchar la voz de Dios, esté atento a que Dios quiere hablar a su vida. En el verso 2, Dios le dijo a Abraham que fuera a un lugar que Él le mostraría. Y eso es algo que yo estoy aprendiendo también por medio de este pasaje. Significa que Abraham estaba dispuesto a ceder el control de su vida a Dios. Y mi hermano, a mí esa parte me cuesta. Y creo que a cada uno de nosotros nos cuesta esa parte de nuestra relación con Dios, el ceder el control. Yo he visto a mi esposa enferma y yo me aflijo y me turbo en mi corazón y digo: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo hacer esto? Si hay que conseguir el dinero, yo voy a ir a prestar y voy a ver qué hago. Me voy a mover, pero voy a conseguir el dinero. Si hay que hacer algo de fuerza, yo lo hago. Si hay que levantar algo, yo lo levanto. Pero por favor, haz algo en la vida de mi esposa. Pero el Señor me recuerda que no depende de mí, sino que depende de Él.
Ceder el control no es algo que nos guste, pero Abraham estaba dispuesto a eso. Y es algo que Dios me está enseñando y estoy seguro que Dios quiere hablar hoy a su vida. Porque quizá usted, al igual que yo, se frustra muy rápido. Quizá usted, al igual que yo, cuando se encuentra en medio de circunstancias en las que su corazón es probado, quizá usted también se frustra. Quizá usted también se entristece demasiado rápido. Quizá a usted le pasa lo mismo que a mí, que no me gusta tener que ceder el control a Dios. Pero Abraham estaba dispuesto a eso. Yo recuerdo cuando leo en el versículo 12 cómo Dios le llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Se imagina usted que Dios le diga: mira, deja tu casa, no lleves mucho, solo prepárate y vas a caminar conmigo a un lugar que yo te voy a mostrar? ¿Cuál lugar es? Pero sería lo primero que yo preguntaría. Pero Abraham estaba dispuesto a ceder el control. Él estaba dispuesto a caminar el camino que Dios le pidiera que él caminara. ¿Y nosotros, hermano? Esa es la pregunta que yo me hice cuando leía este pasaje. Él no sabía, pero estuvo dispuesto a ir. Y sabe que es algo que me confrontó muchísimo. Es el hecho de que los suyos, es decir, su hijo, estaba dispuesto a ir también. Yo me preguntaba en mi corazón y yo me preguntaba para mí mismo: ¿los míos están dispuestos a seguirme? Y yo le hago la pregunta a usted también, papá, mamá: ¿los suyos están dispuestos a seguirle a usted? Les hemos enseñado a nuestros hijos, han visto nuestros hijos que en nosotros hay alguien digno de confianza, porque si no es así, es tiempo de que empecemos a sembrar en ellos palabra de Dios, que les enseñe a ellos a obedecer a Dios y que nos recuerde a nosotros y nos enseñe también a nosotros que debemos obedecer la voz de Dios. Porque si ellos no ven en nosotros el ejemplo de alguien que es digno de merecer el respeto y es digno de escuchar cuando se dice que es Dios el que está hablando para hacer algo, hermanos, no nos van a seguir. Yo de verdad admiro a este hombre, porque su hijo estaba tan seguro de que si Dios le había hablado a su padre, que él estaba dispuesto a seguirlo. Y yo le digo con pena, no estoy seguro si mis hijos estarían dispuestos a seguirme si yo les digo que Dios me habló y me dijo que camine a cierto lugar. Y eso confronta mi vida. Confronta mi vida y espero también que confronte la suya. Porque es necesario que volvamos a entender que Dios dijo en su palabra que debíamos enseñarle a nuestros hijos y a los nuestros en el camino, cuando estuviéramos trabajando, cuando estuviéramos en casa, que debíamos recordar la palabra de Dios en todo tiempo a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque eso también va a crear en nosotros la conciencia de nuestra necesidad de escuchar de Dios, pero sobre todo va a crear en nosotros y en nuestros hijos la credibilidad de que lo que estamos diciendo viene de parte de Dios. Yo me siento confrontado hoy por eso. En el capítulo 22 y en el versículo 4 y 5 vemos a un Abraham que vio el lugar de lejos al tercer día. Y aún al tercer día él miraba de lejos el lugar al que tenía que ir. Y esto quiere decir que había un proceso que no era fácil. Había un camino que no era sencillo de caminar. Pero su hijo y los suyos iban caminándolo con él. Quizá la idea les parecía un poco descabellada para el lugar a donde iban. Pero estaban dispuestos a seguirlo porque tenía la credibilidad de que la palabra de Dios estaba en él. Y de que él había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y quizá el proceso no era fácil, como quizá no es para nosotros hoy fácil el proceso que nos toca caminar. Pero aunque él miraba el lugar de lejos, estaba convencido de que Dios no lo iba a dejar. Hoy quizá usted y yo vemos el camino muy difícil. Hoy quizá usted y yo vemos el camino muy complejo y escuchamos las noticias y en vez de escuchar algo que traiga esperanza, nos encontramos con que de repente vengan más situaciones, con que de repente venga más enfermedad, con que de repente venga escasez, con que de repente vengan más situaciones que van a complicar todavía más nuestro caminar en el Señor y nuestra vida en esta tierra. Pero
este hombre tenía la confianza puesta en que aunque el camino era lejano y aunque el proceso no había sido fácil, Dios no lo iba a dejar. ¿Se imagina usted durante 3 días estar caminando con el pensamiento de que Dios le había pedido a su hijo? Yo no puedo ni siquiera imaginármelo. Solo imaginarlo me da una gran tristeza. Yo no quiero ni siquiera, y no puedo pensar e imaginar lo que había en el corazón de Abraham. Pero él tenía la certeza de que Dios no lo iba a dejar. Y que él iba a ver la forma de traerles de vuelta. Él les dijo: vamos a ir ahí, vamos a adorar y vamos a volver. Esa era la confianza, esa era la convicción. Él sabía que él iba a obedecer a Dios. Y Dios iba a ver de qué forma le iba a sacar de esa situación. Yo solo me imagino cómo pensaba Abraham: ¿y qué le voy a decir cuando regrese? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Cuando yo regrese aquí, ¿qué le voy a decir a mis siervos? Pero él tenía una convicción: Dios no le va a dejar. Y hermano, yo quiero que usted tenga esa convicción hoy. No porque se lo digo yo, sino porque la palabra del Señor nos lo enseña. Dios no nos va a dejar. Aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte, aun cuando estemos enfermos, aun cuando estemos en escasez, aun cuando estemos en medio de situaciones difíciles, nuestra confianza va a seguir puesta en el Señor, porque Él es fiel a sus promesas, porque Él es fiel a su palabra, porque si Él lo dijo, Él va a obrar. Muchos estamos pasando por procesos en los que quizás nosotros mismos nos hemos metido por causa de la desobediencia. Pero hoy en este día, el Señor nos quiere recordar que debemos de mantener nuestra confianza puesta en Él. Mi confianza está en el Señor. Y no lo diga solamente, hermano, como un decir. Créalo en su corazón. Convénzase de que su confianza está puesta en el Señor, porque aquí en medio del proceso, Él nos está llamando a adorar. Aquí en medio del proceso vamos a ser fortalecidos por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de escuchar su palabra, de predicar su palabra. Y yo estoy convencido de que voy a ver la obra del Señor en mi vida y en la vida de los míos. Y yo quiero pedirle, invitarle hoy a que usted tenga la misma convicción. Vamos a pasar situaciones difíciles, pero Dios no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo el mismo ayer, es el mismo hoy, y es nuestra esperanza de que su poder va a seguir obrando en nosotros en el futuro. Esa es nuestra esperanza. No sé qué será lo que el Señor va a hacer y no sé en qué momento lo va a hacer, pero estoy seguro de que lo va a hacer. Él va a obrar. Él va a obrar en nuestro favor. Él va a obrar en nuestro favor. Y quizá la forma en la que Él obre no sea la forma en la que nosotros pedimos que Él obrara, pero Él va a obrar de tal manera que nos va a sorprender y nos va a dar la posibilidad de poder glorificar su nombre. Vamos a entender que lo que estamos pasando ahora no es para muerte, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y quizá aún hoy, en medio de lo que usted está viviendo, está pasando por luto, y usted dirá: ¿cómo que no era para muerte? Pero yo le aseguro que aún en medio de ver que un familiar partió a la presencia del Señor, el Señor en medio aún de eso se está glorificando en su vida y le está mostrando que el consuelo y la fortaleza vienen de Él, y que el único que puede darle paz, que sobrepasa todo entendimiento, porque los demás no lo van a entender, no van a entender cómo usted tiene paz aún en medio del dolor, pero el Señor nos va a mantener firmes y se va a mantener fiel a su promesa. Continuando en el capítulo 22, vemos en el versículo 7 y 8, vemos cómo Isaac pregunta a su padre por el cordero para el holocausto. Y la respuesta de Abraham nos habla de su confianza puesta en Él y de la confianza que nosotros tenemos que tener. Él le dice: el Señor proveerá. Y hoy, mi hermano, yo quiero que esas palabras queden en su corazón y que usted se las repita a sus hijos, a su familia. En medio de lo que esté pasando, recuérdele esto a sus hijos, recuérdele esto a los suyos: el Señor proveerá. ¿Y sabe por qué? Porque es la verdad. Mire su pasado. ¿Quién cree usted que fue el que lo sostuvo? Yo veo mi pasado.
Y yo no debería de estar aquí hoy. Yo veo mi pasado y yo no debería de tener la familia y el hogar que tengo. Yo veo mi pasado y yo no debería de poder hacer lo que hoy hago para servirle al Señor. No soy digno de eso. No he hecho nada para merecerlo, pero el Señor ha provisto. El Señor nos ha sostenido. El mundo está en caos y hay una situación muy difícil en lo económico, en lo que tiene que ver con la salud. Pero hoy aquí estamos porque el Señor ha provisto. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él ha sido fiel, Él proveerá. Nos vamos a ver en tantas ocasiones en dificultades y nos vamos a olvidar quizá de algo importante. ¿Y sabe qué es ese algo importante? Y quizá pequeñez para muchos, pero importante para el Señor. Y es que la forma en la que nosotros respondemos en medio de las situaciones difíciles no solamente nos fortalece a nosotros, sino que también le enseña a nuestros hijos. ¿Se imagina usted si Abraham se hubiese puesto a quejarse ahí con Isaac y le hubiera dicho que no entendía lo que el Señor le estaba pidiendo? Y no es que no esté bien compartir con nuestros hijos nuestra necesidad, claro que está bien, pero está bien también que le recordemos después de compartir nuestra necesidad que nuestra confianza sigue puesta en aquel que nos ha llamado, porque si nos llamó nos va a sostener. Él le dijo a su hijo, a su pequeño, algo que nosotros tenemos que recordarle a nuestros hijos, a nuestras esposas, en nuestro hogar. Él proveerá. Nuestra confianza está puesta en eso. Y eso es lo que hoy nuestros hijos están viendo y lo que hoy les estamos enseñando. Yo muchas veces en medio de dificultad no he hablado esto, hermano. No se lo digo porque sea algo que yo ya haya vivido o que esté viviendo cada momento de mi vida, pero sí se lo recuerdo hoy porque es algo que el Señor está demandando de mí. Yo tengo que enseñarle a los míos, yo tengo que enseñarle a los que me están viendo, aquellos que de repente hasta están esperando que yo me equivoque para maldecir el nombre de Dios o para burlarse de lo que yo creo. Yo tengo que enseñarles a ellos y debo recordarles que el Señor proveerá, y debo vivir cada momento de mi vida consciente de que el Señor proveerá. Debo vivir cada día de mi vida consciente de lo que yo haga, lo que yo diga, está siendo escuchado por los míos y va a fortalecer o va a debilitar su fe. Y eso es algo que bendice mucho a mi vida y que confronta mi vida hoy. Yo tengo que enseñarle a mis dos pequeños, y debo enseñarle a mi esposa, y debo enseñarle a mis sobrinos, y debo enseñarle a mis hermanos, y debo enseñarle a mis papás, y debo testificarle a mis suegros y a mis cuñados y a mis concuños que Dios proveerá y que mi confianza está puesta en eso. No solo va a ser algo que yo diga de diente a labio, sino que va a ser algo que va a estar como una convicción fuerte en mi corazón. Dios proveerá. Que eso sea una realidad hoy en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque es en el lugar donde usted se encuentra ahora, llámese enfermedad, llámese escasez, llámese problemas familiares, llámese como sea que se llame la cueva donde quizá usted se encuentra hoy. Es en este lugar donde el Señor está probando su corazón. Es en esta situación y en este lugar donde usted se encuentra ahora que usted va a aprender, y yo voy a aprender a escuchar la voz de Dios. Es en la situación en la que me encuentro ahora que Dios también me va a proveer, me va a dar esperanza, me va a dar consuelo, me va a dar su paz, me va a dar su fortaleza. Y es esa la convicción que hoy sostiene mi vida y que yo quiero que sostenga la vida de mis hijos, que yo quiero que sostenga mi matrimonio. Y es el hecho de que el Señor, en medio de lo que esté pasando, va a obrar. Porque es en las circunstancias más complejas de nuestra vida en las que vamos a ver la mano de Dios obrando sobre nosotros, obrando en nosotros. Por eso lo cantamos, aunque no pueda ver, está sobrando. Y yo creo, y yo creo en eso, y tengo la confianza en eso, de que aunque yo no pueda ver, hoy el Señor está obrando y está actuando a mi favor. Aún yo no sé cómo, pero Él va a utilizar eso para que yo pueda aprender que Él está obrando, y para que después de ser probado en mi corazón pueda haber la bendición de Dios para mi vida, para mis hijos, y eso va a ser un testimonio que va a conmover el corazón de aquellos que también están cerca de mí.
Por eso es tan importante que yo entienda y que usted entienda hoy que Dios está hablando hoy a mi vida, que Dios está recordando esta verdad a mi vida, que Dios me está enseñando hoy en el lugar donde me encuentro. Algunos hermanos podemos pensar que es imposible que Dios se quiera mover en nuestras vidas, porque el lugar en el que nos encontramos ahora no es el lugar al que Dios nos mandó, sino que es el lugar en el cual nosotros decidimos caminar por causa de nuestra propia opinión. Y yo podría pensar que por causa de mi propia opinión es que hoy estoy donde estoy, y estoy mal por eso. Quizá usted ahí en su casa se encuentra hoy en medio de desesperación y usted dice, es que esta palabra no puede ser para mí, porque yo estoy en medio de esto, porque yo me metí en este problema. Y no solamente me metí yo en este problema, sino que arrastré a los míos también. Yo no soy como Abraham. Y estoy seguro, muy seguro, que quizá usted tampoco. Y por eso nos está tocando vivir lo que hoy vivimos. Pero yo quiero recordarle esto. Sin importar la cueva donde usted se encuentre, quizá usted está rodeado de corruptos, de ladrones, de endeudados, de personas que estaban deprimidas, como se encontraba David en Primera de Samuel capítulo 24. Dice la Biblia que él se encontraba ahí, escondido, perseguido por Saúl, en medio de una cueva, escondido. ¿Y sabe qué? En medio de esa situación de desesperación, se encuentra con que el hombre que lo persigue está ahí, dormido, servido en una bandeja para que él pueda llevar a cabo quizá la venganza de su corazón y quitarse ya de encima ese problema. Quizá hoy usted se encuentra en medio de una situación así. Quizá usted está en una posición en la que si usted se aprovecha, usted podría salir de la situación de desesperación económica en la que usted se encuentra. Que en la que si usted se aprovecha, usted puede salir de esa situación que hasta le está causando problemas en su familia. Pero a mí me bendice mucho leer ese pasaje de Primera de Samuel capítulo 24, porque puedo ver que si usted y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios, podemos ser de testimonio no solamente para los nuestros, sino para aquellos que están alrededor de nosotros. Porque allí, dijo David, no permita a Dios que yo ponga mi mano sobre el ungido de Jehová. Y le testificó al mismo Saúl que había tenido la oportunidad de asesinarlo y no lo hizo. Y quizá usted se encuentre hoy en medio de una cueva así, en medio de un problema así. Pero ahí en ese lugar es tiempo de que demos testimonio. Es la oportunidad para que demos testimonio. Quizá usted no sea como Abraham, igual que yo. Quizá no seamos así de obedientes y por eso estamos hoy en medio de problemas. O quizá por obediencia nos encontramos hoy en medio de problemas. Allí es donde Dios quiere que demos testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y Dios nos está llamando a nosotros a mantenernos íntegros. Y a otros nos está llamando a corregir nuestro camino, porque no hemos caminado de acorde a la obediencia de Cristo. Otros quizá nos sentimos como Elías, que nos hemos quedado solos, aun cuando hemos visto la mano de Dios obrando de forma sobrenatural en el pasado en mi vida, en nuestras vidas. Yo he visto la mano de Dios de forma sobrenatural. Yo he visto el poder de Dios en el pasado en mi vida. Yo he visto cómo Dios obra en mi familia y cómo Dios ha traído sanidad cuando hemos clamado por nuestros hijos y cómo Dios ha obrado de una forma sobrenatural, obrando en favor de nosotros. Pero a veces me siento como Elías. Me siento como Elías buscando, adivinando cuál es la voz de Dios. ¿Y será que está en medio del viento recio? Y no es Dios hablándome. Quizás sea mi propio corazón hablándome. Quizás sea mi propia mente la que quiere jugarme una mala pasada para que yo haga lo que creo es correcto cuando debo hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y quizás sea entonces en medio del terremoto. No va a ser en medio del terremoto quizá que Dios me está hablando, porque quizá en medio de ese terremoto yo voy a actuar en mis fuerzas cuando lo que Dios quiere es que yo dependa de Él. Entonces, ¿cuándo Dios me está hablando? Dios me está hablando por medio de un susurro, recordándome su palabra, recordándome el escrito está, para que yo pueda recordar
que si está escrito es verdad, y si está escrito se va a cumplir, que si está escrito es una promesa que el Señor no va a dejar de cumplir en mi vida, y que si está escrito Él no va a dejar de obrar en mí, y aquel que empezó la buena obra en mí no se va a detener hasta terminarla, y aquel que empezó la buena obra en mi hermano no se va a detener hasta terminarla, aun cuando él ande en medio de pecado, aun cuando él quizá ande como el hijo pródigo perdido ahí revolcándose en medio de un chiquero y actuando de formas que él no tenía que actuar por causa de la desobediencia. Yo hoy tengo la convicción en el nombre de Jesús que esa salvación que alcanzó mi vida va a alcanzar también a los de mi familia, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, sin importar la cueva en la que yo me sienta o me crea encontrar hoy. Porque quizá han pasado ya días, pero puedo ver a lo lejos que la promesa de Dios se va a cumplir, porque estoy caminando y quiero caminar en la obediencia de Dios. Hermano, yo sé que muchas veces actuamos como si no le conociéramos, aun cuando hemos visto su misericordia. Pero hoy es el tiempo en el que el Señor nos está llamando para que recordemos que donde nos encontramos ahora, Dios nos está hablando y nos está recordando que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Que allí donde usted y yo quizá nos encontremos hoy, Él está recordándonos hoy que si le pedimos, Él nos va a dar. Que si tocamos a la puerta, Él nos va a abrir. Que si llamamos y clamamos, Él nos va a responder. Él nos está recordando que a los que aman al Señor y hemos sido llamados conforme a un propósito, si corregimos nuestro camino, si andamos conforme a lo que Él pide, Él va a obrar en favor de nosotros y todas las cosas van a obrar para bien, porque Él es fiel, porque Él es fiel. Él nos está recordando que si venimos a Él, Él no nos va a echar fuera, aun si hemos pecado, aun si hemos fallado, aun si nos hemos equivocado. Porque va a pasar, hermano, usted y yo nos vamos a equivocar, pero el Señor no va a dejar de ser fiel por causa de nuestro error. Hoy quizá usted está pasando por tribulación, quizá está pasando su familia por una prueba muy difícil. Quizá simplemente usted cree que dejó de escuchar la voz de Dios, perdió esa sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Y que quizá usted hoy está clamando. Yo quiero recordarle hoy lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y crea en esto, hermano, porque así va a ser. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Abraham puso su confianza en Jehová. David puso su confianza en Jehová. Usted y yo necesitamos hoy también poner nuestra confianza en Jehová. Así que hoy, ahí donde usted se encuentra, quiero invitarle a que medite en esto hoy. Hay muchas cosas que debemos corregir. Hay muchas cosas que el Señor está corrigiendo hoy en nosotros. Pero es necesario, hermano. Así que si es necesario que pasemos por eso, que podamos salir aprobados. Y si es necesario que pasemos por esto, vamos a salir aprobados y vamos a agradar al Señor en medio de este proceso. Así que ahí en su casa quiero pedirle que usted con su familia se unan hoy y oremos juntos al Señor. Oremos juntos hoy al Señor, porque Él está hablando a nuestras vidas y nos está recordando que debemos volver al camino al que Él nos llamó. Oremos juntos. Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad. Yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero que mis hijos y mi esposa, que juntos caminemos en tu voluntad. Dígale al Señor, enséñame a confiar en que sin importar en dónde me encuentre, Señor, tú estás obrando. Y no solamente en mí, estás obrando en los míos.
Hoy perdóname por olvidarme que es por ti, que yo dependo de ti. Perdóname por pensar que quizá tú te olvidaste de mí. Hoy reconocemos juntos, Señor, que si no escatimaste ni a tu propio Hijo, no estás pensando en dejarnos abandonados en medio de lo que estamos viviendo ahora. Que hoy confiemos que tú sigues siendo fiel. Que hoy creamos que tú, Señor, nos estás enseñando que tú tienes el control. Yo hoy, como Abraham, Señor, quiero cederte a ti el control. Y quiero aprender a decir, como dijo Abraham, heme aquí. Pero para eso te pido hoy que hagas sensible mi oído y mis sentidos para poder escuchar tu voz. Yo quiero agradarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor haga que la palabra que hemos escuchado hoy se vuelva una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que así sea. Que Dios les bendiga. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes 7 de la noche, servicio general online. El sábado iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.